Perfecto. Pues primeramente quiero agradecerles a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy en este seminario de ingeniería eléctrica virtual, que nos acompaña el maestro en ciencias Juan Manuel Santamaría Fuentes Burruel, si mal no me equivoco con tu nombre completo, Juan Manuel, quien es ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, de aquí del laboratorio de eléctrica. Él hizo una maestría en ciencias en el Tecnológico de Morelia y actualmente está cursando el posgrado de doctorado, y nos va a hablar un poco del tema que él está trabajando, ¿no? Que son líneas de alta tensión. Estos sistemas de alta tensión en corriente directa y su relación con las energías renovables es una petición, sí, que le solicitamos, debido a que es un tema importante actualmente con la integración de las energías renovables a los sistemas eléctricos de potencia. Entonces él nos va a dar ahorita una charla introductoria sobre las generalidades de los sistemas eléctricos de alta tensión en corriente directa y la influencia que tienen estos sistemas en las fuentes de generación de energías renovables y un panorama del reto de estos sistemas en condiciones de falla. Cuando hablamos de condiciones de falla, pues por ejemplo tenemos ahí dos casos que se dieron este año y el año pasado, uno al sur de la República, donde se comentó que hubo unos ciertos incendios, esos son fallas y se fue bastante centrales eléctricas debido a unas líneas eléctricas, y por otro lado tuvimos acá en el norte del país otra condición de falla en la cual pues, se perdieron cerca de 10 gigawatts de energía, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, se vuelve importante los estudios de estos sistemas, de la integración de los sistemas eléctricos de energías renovables a las líneas o los sistemas eléctricos de potencia, y sobre todo con las nuevas propuestas donde se manejan sistemas de conversión en corriente directa, ¿no? Hay una propuesta desde que yo estaba en la licenciatura, inclusive de interconectar a Baja California con Sonora, con el sistema eléctrico nacional. Recordemos que aquí nos encontramos en un sistema aislado. Probablemente Juan Manuel ahorita nos va a hablar un poquito más de eso. Entonces, son sistemas que eh, pues se van a poner de auge, ¿no? O que ya se están estudiando, y las condiciones de falla para poder mantener la estabilidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico se vuelven pertinentes. Dada esta presentación, aquí con Juan Manuel, quien nos está acompañando, pues le voy a solicitar que, si te gustas presentarte, Juan Manuel, después de mi breve presentación, y hablarnos un poco de ti e iniciar con el tema. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Con todo el gusto del mundo comparto de lo que estoy trabajando, inspirarlos a todos a que se adentren más en el mundo de potencia, que es el tema que trabajo yo, ¿no? Pues sabemos que hay muchos más temas, desde utilización, baja tensión, hasta transmisión, ¿no? Pues yo me voy a concentrar un poquito en la parte de transmisión. Y están invitados que me compartan todas sus dudas con todo el gusto del mundo, y con el tiempo y lo que sepa, pues se los puedo responder. Pues si no sé, pues se los voy a decir, pues tengo limitaciones y alcances, pues se los digo. Entonces, doctor, si me permite comenzar. Adelante, Juan Manuel. Perfectísimo. Muy bien, pues como lo dijo el doctor ahorita, es sistemas HVDC y su relación con las energías renovables. Pues mi nombre, aquí ya lo tenemos ya, como lo dijo, un poco largo el nombre, pues ni modo. Y pues yo vengo del programa de graduados de Investigación en Ingeniería Eléctrica, que es el departamento de posgrado del Instituto Tecnológico de Morelia. Entonces voy a comenzar. Voy a empezar diciendo cuáles son los temas que vamos a abordar. Obviamente estos son como nada más los grandes temas, ¿no? Porque la verdad ocupa mucho contexto para poder hacer entender bien de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces voy a empezar con la introducción y antecedentes, un poquito, las ventajas de utilizar HVDC. Ahora sí, que sería HVDC y su relación con las energías renovables. Después me voy a pasar a sumergir un poquito en el tema de especialidad, que son las fallas en HVDC, y el análisis de las señales eléctricas de fallas en corriente directa, ¿no? Las fallas que vamos a hablar aquí van a ser únicamente cortocircuito, porque existen muchas más. Pues existen fallas de alta impedancia, de circuito abierto, oscilaciones de potencia. Entonces, hoy vamos a hablar únicamente de cortocircuito. Y al final, pues voy a hablar de oportunidad de investigación, pues para los que tengan ganas de seguir estudiando, o los que quieran trabajar incluso con tesis en licenciatura, pues aquí hay algunas ideas, ¿no?, que les puedo compartir de lo que yo he trabajado. Muy bien, como introducción antecedente, pues voy a hablar
desde hace cuándo existe, ¿no? Porque a pesar de que se escucha nuevo, la verdad es que tiene mucho tiempo. Entonces dice, la tecnología High Voltage Direct Current, HVDC por sus siglas en inglés, se practica desde hace más de 50 años con la tecnología basada en electrónica de potencia para convertir la señal de corriente alterna a corriente directa y de esta manera transmitir potencia a través de línea de transmisión o cables, potencia eléctrica, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que sería la rectificación y después la inversión de la señal eléctrica, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, pues hay que recordar que la señal en corriente alterna, como lo muestra el color azul, es senoidal, como la conocemos, con un semiciclo positivo, un cruce por cero y un semiciclo negativo, ¿sí? Y a diferencia de la corriente alterna, la corriente directa, que es la que vamos a hablar, continua también, que es un sinónimo, pues es completamente lineal a un nivel o amplitud, mejor dicho, de voltaje definido que nosotros controlamos, ¿no? Entonces, el proceso de rectificación, vamos a hablar por partes porque primero entra la corriente alterna, la rectificamos y después la transmitimos en línea de transmisión o cables y una vez que llega al punto de carga, por así decirlo, pues se tiene que invertir, no se tiene que volver a corriente alterna de nuevo. Entonces, vamos a empezar por la rectificación y con ese dibujo creo que es muy fácil de explicar. Nosotros inyectamos a la estación convertidora una señal de corriente alterna que usualmente se usa un transformador para poder poner a nivel nominal o de voltaje de los equipos de HVDC, pues la señal alterna, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues aquí podemos ver que tenemos cierta amplitud mayor a la del voltaje secundario, ¿no? Entonces, entra la transformación y reducimos el nivel de voltaje y entra el proceso de rectificación que nosotros lo conocemos desde licenciatura, pues a través de diodos. Pues funciona de la misma manera en HVDC, solo con equipos un poquito más complejos para que resistan más que nada el flujo de energía con el que trabajan, porque pues ya no estamos hablando de pues, electrónica de protoboard, ¿no? Pues ya son niveles altos, entonces ocupan equipos más robustos, sencillamente. Pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que después de la rectificación pasamos a lo que sería todos los semiciclos positivos, que es el primer paso después de la rectificación, y después entra la parte de filtrado, que usualmente pues, son capacitores que nos mejoran o más bien provocan un voltaje de rizo, que actúan en cuanto hay depresiones de voltaje para que se vuelva casi lineal, ¿no? Una vez que entramos en este proceso de voltaje de rizo, pues entra lo que sería la parte de control o regulación y a través pues, de técnicas matemáticas y de sistemas retroalimentados, pues ya podemos intentar linealizarlo lo más posible, ¿no? Para que ahora sí tengamos una señal de corriente directa pura. Muy bien. Entonces, esto es lo que sería una estación básica HVDC. Vamos a verlo a través de colores, ¿no? Viene la línea de corriente alterna a nivel de transmisión usualmente. Y entra a la subestación de corriente alterna convencional, la que conocemos, con el transformador, y lo reducimos a un nivel de voltaje un poco más manejable para las estaciones. Vamos a tener capacitores en caso de necesitarlos para controlar un poquito los niveles de voltaje o incluso factor de potencia. Filtros armónicos muy necesarios porque toda la electrónica de potencia provoca ciertos problemillas de componentes armónicas. Entonces los filtros armónicos pues pueden ahí auxiliar a este problema, ¿no? La parte transformadora es pues la que vengo diciendo, que reduce el voltaje. El edificio de control, va a ser el lugar donde sucede la magia, donde sucede la conversión de energía, y adentro de él va a haber lo que se le conoce pues, en inglés como el switch yard, que es la estación de conversión, que son un montón de switches, ¿no? Básicamente todo lo que sea convertidores es a través de switches que son o bien diodos o IGBTs o de todas esas elementos que son para hacer switcheos rápidos, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar en eso. Y saliendo de la estación vamos a tener interruptores, que es la parte de protecciones de HVDC, que es en la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente la línea de corriente directa, que es aquí donde empieza la transmisión a través de corriente directa, ¿sí? Bien, entonces dice, la conversión de corriente alterna a corriente directa se realiza a través de estaciones convertidoras, donde actualmente la tecnología Voltage Source Converter, VSC por sus siglas en inglés, es la que domina el mercado, ¿sí? Porque existen muchas topologías para la conversión de corriente alterna a corriente directa, sin embargo, pues la VSC es la que actualmente ha presentado mayores ventajas y que ahorita, pues las empresas se han dedicado a construirlas porque tienen pues, las ventajas que ahorita vamos a mencionar. Y bueno, empezamos en eso, ¿no? Debido a la ventaja que ofrece en comparación a tecnologías pasadas, que solo podían transmitir potencia eléctrica a través de una sola dirección,
y se limitaban al control de potencia reactiva, ¿no? No había cómo controlar potencia reactiva antes a través de la conversión de corriente alterna en corriente directa, y actualmente la tecnología o la topología BSC pues ofrece mucho más flexibilidad en este aspecto. Importante también por eso, y ahora la tecnología BSC permite la transmisión bidireccional, por lo tanto puede entregar y consumir potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, la configuración básica de un sistema HVDC, o como comenzó hace mucho tiempo, si fue únicamente una conexión punto a punto, significa que nada más de la alimentación a la carga, ¿no? Aquí en este caso ponemos un dibujo de lo que sería una estación HVDC bidireccional, que significa que tiene red de corriente alterna y red de corriente alterna, significa que puede alimentarse de los dos lados o consumir de los dos lados, siempre y cuando alguien lo alimente. Y vemos ahora sí en un diagrama unifilar, lo mismo que vimos en el dibujo de la estación, pues el transformador, la estación de entrada, la línea de transmisión o cable ya en corriente directa que entra a otra estación que se dedica al proceso de invertirla, ¿no? Una vez más a un transformador para ahora sí llevarlo a un nivel de voltaje deseado, puede ser más alto, puede ser más pequeño, ¿no? Entonces, esto así fue como comenzó HVDC. Debo adelantar que HVDC empezó más en la parte de Reino Unido, y ahorita voy a dar la explicación de por qué allá se desarrolló más rápido que aquí. Y también voy a hablar del caso de México, ¿no? Y bueno, entonces en Reino Unido empezaron con este tipo de conexión punto a punto. Sin embargo, ya pues con la investigación, la tecnología y sobre todo por la demanda, se han convertido en lo que ahora conocemos las HVDC multiterminal, ¿sí? Entonces, este ahora lo decimos multiterminal direct current, MTS por si es en inglés, para abarcar más carga y poder, sobre todo, hacer más confiables a los sistemas eléctricos de transmisión basados en corriente directa. ¿Qué significa confiable? Pues que siempre tengas a tu disposición potencia eléctrica, ¿sí? Ahorita en la parte de fallas voy a explicar más a detalle qué es confiabilidad, porque las fallas pues son el enemigo número uno de la confiabilidad, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a ver es al mismo tiempo la estación punto a punto, sin embargo ahora tiene una ampliación en la línea de transmisión inferior, por así decirlo, y hay una nueva estación conectada con otro transformador, con otra red de corriente alterna. Esto es únicamente para ejemplificar que se pueden ampliar, hacer más estaciones y convertirse ya en una red de corriente directa, no nada más una conexión punto a punto, ¿no? Ya existe y es tendencia a convertir las redes de HVDC pues multiterminal, ¿no? Bueno, el corazón de las estaciones convertidoras pues son redundantemente los convertidores. Entonces, aunque existen diversas topologías de estos, aquí vamos a limitarnos a hablar del Modular Multilevel Converter, que es una topología de convertidor que, como nos podemos ver el dibujo dinámico, está cambiando constantemente y está provocando en serie aumentos de voltaje y luego depresiones de voltaje, para que a la hora de convertir la corriente directa en corriente alterna al punto deseado, pues pueda llegar a ser lo más parecido a una corriente senoidal. Aquí se ve muy cuadrado porque pues es para hacer el ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que se busca ahorita es que sean convertidores de muchos niveles, porque mientras más niveles tenga, menos cuadrada va a ser la señal y por lo tanto más senoidal va a ser, ¿no? Y este es el problema que puede derivarse en armónicos, ¿sí? Si nosotros ahora convertimos la señal de directa a alterna, tenemos problema de que parecen cuadraditas. Entonces, mientras más niveles tenga una estación convertidora, más senoidal o más sutil va a ser la señal de salida, pero pues por supuesto esto va a ser más costoso y más difícil de controlar. Entonces, pues hay un equilibrio por ahí en la parte ya de lo que está disponible comercialmente entre la cantidad de niveles y el costo, ¿sí? Porque nosotros en la academia podemos decir, pues quiero miles de niveles para que sea casi igualita la senoidal pura, pero es ahorita inviable económicamente, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí el objetivo de mostrar esta imagen dinámica, pues es ver cómo van trabajando estos dispositivos de switcheo, ¿no? Que van siendo en serie, que van poco a poco aumentando el voltaje de manera escalonada a través de capacitores. Los capacitores son lo que le da vida a los niveles de voltaje en las estaciones convertidoras. Entonces vemos cómo van de poco a poco subiendo ese nivel o bien bajándolo, ¿no? Bien, pues ventajas de utilizar este sistema, pues es que las pérdidas
que son asociadas al I cuadrada R más la inductancia más la capacitancia son menores que las de corriente alterna, debido a que en corriente directa pues no existe el efecto piel que está asociado a la señal senoidal, ¿sí? Que termina teniendo un efecto centrífugo dentro de los conductores. No hay efectos de proximidad, me refiero a que hablando de autoinductancia entre conductores, no existe porque en corriente directa no hay inductancia, ni impedancia, que viene siendo parecido o lo que vengo diciendo, porque en corriente directa no vamos a encontrar impedancia desde el punto de vista inductivo o capacitivo, recordando que, en corriente directa los inductores y los capacitores, después de un tiempo conectados, tienen un comportamiento diferente, ¿no? Digamos, los inductores en corriente directa, después de cargarse, que les toma poco tiempo, se convierten en un cortocircuito y los capacitores en un circuito abierto, ¿sí? Entonces, en corriente directa no existe impedancia, solo existe la resistencia del conductor asociado. También las conexiones corriente directa hacen posible la conexión asíncrona entre parques eólicos offshore, y aquí vamos hablando un poquito de energías renovables. Los parques eólicos offshore pues son dentro del mar, ¿sí? Existe dentro del mar porque digamos que la brisa, el viento es más estable que si estuviera dentro de tierra por los diferentes niveles de altura, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la Rumorosa lo tienen en ese punto estratégico porque ahí fluye bien, pero no lo puedes poner en cualquier lado, ¿no? Eso es como siempre nos empiezan a explicar las energías renovables que tienen un problema de intermitencia, ¿no? Entonces, dentro del mar tiene muchas ventajas y ahorita vamos a ver quién los utilizan más y por qué, ¿no? Y los sistemas de corriente alterna onshore, que sería los parques eólicos que están en tierra firme, que son los que conocemos como la Rumorosa o en lugares estratégicos que están en planicie, por así decirlo, que buen nivel de viento, buen nivel de altura, todo, ¿no? Entonces, hace posible ese tipo de conexiones. Las estaciones HVDC ofrecen control de potencia activa independiente, el cual facilita limitar sobrecargas en el sistema de potencia, que significa que muchas veces al tener cargas variables en un gran bloque de carga, los sistemas convencionales pues tienen, digamos, unas rampas que tienen un tiempo definido para poder moverse entre un nivel de potencia, ¿no? Y afortunadamente los sistemas HVDC pues tienen un control mucho más rápido que estos, debido a que son electrónicos y pues ofrecen esta flexibilidad, ¿no? Finalmente, pues también permite separar los problemas de calidad de energía entre sistemas de potencia debido al desacople de las estaciones. Bien, calidad de energía, yo siempre aclaro que no es únicamente armónicos. Calidad de energía es amplitud, es factor de potencia, es oscilaciones de potencia. Entonces, hay más que solo armónicos y las estaciones convertidoras, debido a que ellos de la señal que se alimentan la transforman y luego la vuelven a transformar, digamos que lo que sucede en un lado no sucede en el otro. ¿Por qué? Porque tienen su propio control, ¿sí? Entonces esto es muy bueno porque, por ejemplo, en un caso hipotético que tú tengas un sistema que, por ejemplo, genera en 50 Hz, pero toda tu red eléctrica trabaja en 60, pues una estación convertidora te lo puede resolver. O sea, sin tener que comprar equipos nuevos que sean de 60 Hz, por el estilo, lo metes a una estación que si, digamos, en este caso hipotético, los dos están juntos, no ocupa hacer una línea de transmisión, se llama back-to-back, ¿sí? Entonces, ya con una estación así, pues puedes convertir de 50 Hz a 60 Hz bajo esta misma filosofía, ¿no? Eso es el desacople del que se habla, pues que no lo que entra es igualito a lo que sale, sino que tú lo puedes controlar. Ok, el aspecto económico es lo que es. He hablado pura chulada, ¿no? De HVDC, pero el aspecto económico es uno aquí de las piedras que hay en estos sistemas. Entonces podemos ver desde el eje de las Y que tenemos lo que sería los costos en una terminal de corriente alterna y los costos en una terminal de corriente directa, ¿no? Vemos que es mucho mayor la de corriente directa, sobre todo lo que es el costo de inversión, ¿sí? Sin embargo, debido a lo que venimos diciendo, de que las pérdidas pueden llegar a ser menores en HVDC, entonces en función de la distancia, más o menos de los 300 kilómetros en adelante, empieza a ser más barato el HVDC por la cuestión de pérdidas, ¿sí? Entonces digamos que para líneas de transmisión que son cortas, corriente alterna sigue siendo el rey. Sin embargo, después de cierta distancia, corriente directa empieza a ser un buen candidato, ¿no? Todo se tiene que evaluar antes y pues pensar qué es lo mejor para el caso de estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de cierta distancia, digo aproximadamente 300 kilómetros, ya empezamos a ver cómo corriente directa empieza a brillar sobre corriente alterna, ¿no?
Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué relación tiene con las energías renovables, qué es más contexto, porque de dónde salió, por qué se les ocurrió ponerlos con energías renovables, ¿no? Dice, uno de los grandes retos de las energías renovables es la dependencia de las condiciones meteorológicas. Sabemos que para los parques eólicos, eh, perdón, voy a empezar con lo que tengo aquí. Sabemos que para energía solar un clima despejado, pero no muy caliente, es el ideal, porque hay que recordar que los paneles solares trabajan a través de fotones y no de temperatura. Sí existen los que usan temperatura, pero los más convencionales pues son a través de luz, ¿sí? Y debemos recordar que la temperatura es el peor enemigo de la electricidad. Mientras más caliente esté un conductor, puede volverse más resistivo, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté en un clima, digamos, pues no tan caliente y que tenga buena radiación solar, ¿no? Y para la energía eólica, un viento constante, pero no demasiado fuerte, pues es lo deseado, ¿no? Que lo tengas controlado, pues porque todo lo que, si mueves más viento, pues puede producir algunas variaciones de frecuencia, ¿no? Bueno, México y otros países con territorio extenso cuentan con diversos puntos estratégicos donde se pueden llevar a cabo dichas técnicas de generación. Sin embargo, para muchos otros países utilizar este tipo de generación es todo un reto, porque México es grande, ¿sí? Y tiene muchos lugares que pueden aprovechar este tipo de generación. Sin embargo, ahorita que hablé de Reino Unido, vamos a ver de por qué lo estoy haciendo énfasis aquí, ¿no? Entonces, por eso traje esta imagen donde podemos ver el tamaño de muchos países de Europa comparados a México. Entonces, si se dan cuenta, dentro de México pueden caber muchísimos países europeos. Entonces, ellos tienen ese problema, que no tienen tanta disponibilidad de lugares donde puedan generar bajo dichas técnicas, porque pues, oye, pues me falta territorio, no tengo tantos lugares como tú. Entonces, en el caso de Reino Unido, que es el color rojo, aquí tenemos Inglaterra, que está del tamaño, pues, digamos, Veracruz y un poquito más, pues es poco territorio, ¿sabes? Para poder aprovechar muchísimo eh, energías renovables, ¿no? Desde el punto de vista solar y eólico, porque por supuesto que tienen otros que ahorita os voy a decir. Entonces es aquí donde entra uno de esos retos, ¿no? Porque Europa sobre todo tiene reglas muy estrictas de la generación renovable que poco a poco la han ido desarrollando para que sea más y más y más, ¿no? Debo aclarar que nunca debe ser 100% generación renovable por ahora, ¿sí? Por ahora. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, la dependencia meteorológica te puede provocar pérdida de potencia que tengas que sacar carga, ¿no? Y esto es sumamente indeseable e inconfiable, ¿no? Entonces, por ahora lo correcto es que haya una generación de manera parcial de renovable y otra más de otras fuentes que sean confiables, ¿no? Por ejemplo, la hidráulica es sumamente confiable si tienes los medios, ¿no? Porque aparte tiene una curva de entrega de potencia muy rápida, o sea, básicamente por abrir un poquito más la presa, por así decirlo, puedes generar más potencia de manera rápida. Cuando otras máquinas que de carboeléctrica o de ciclo combinado, pues ocupas regularlas y tardan un ratito en entregarte una nueva potencia, ¿no? La hidráulica no tiene ese problema y las renovables tienen problema de intermitencia. Entonces siempre hay que jugar con cuánto generas de cada cosa porque debe ser confiable a final de cuentas, ¿no? Bien, entonces aquí donde yo demuestro que en Reino Unido la generación solar y eólica pues es la que domina el mercado de las renovables, ¿sí? Que tiene 997 unidades eólicas y 1158 solares. Y lo demás, más chiquito, pero tienen, que es lo que vengo diciendo, ¿no? No dependen únicamente de eso, tienen hidráulica, tienen ciclo combinado, tienen biomasa y tienen gas natural. Pues nomás uno, ¿no? Afortunadamente en México tenemos más. Entonces ellos usan lo que tienen, ¿no? Ahora, ¿por qué hago énfasis entonces en ellos? Porque aquí es donde yo hablo de energía eólica fuera y dentro del mar. Onshore, dentro del mar, tienen diversos lugares, estaciones donde tienen parques eólicos y también tienen bastantes, y esto es viejo, tienen bastantes fuera de costa. Y fuera de costa hay un gran reto para transmitir potencia eléctrica. Se oye muy fácil como, pues construir parques eólicos dentro del mar, pero oye, pues ¿cuánta distancia estamos hablando? Y transmitirlo, que no es lo mismo que generarlo, es donde empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, ahorita voy a decir cuál es el problema de transmitir potencia de energías renovables offshore, eólicas, pues, eh, pero no sin antes hablar no, me falta el de HVC. Voy a hablar ahorita del caso de México, ¿no? Entonces,
para poder resolver ese problema de transmisión, que suele ser un reto, tienen muchos enlaces en HVDC que podemos ver. No voy a profundizar en qué es cada uno, sencillamente vemos que hay muchas líneas que ya existen, que ya funcionan, y otras que están en planeación. O sea, no dejan de crecer y no deja de ser una opción muy viable los sistemas en corriente directa, ¿sí? Entonces, ahora sí, el caso de México, estos son los enlaces planeados únicamente de México, porque sí ocupamos o es viable utilizar sistemas HVDC para nuestras necesidades. Por ejemplo, lo que comentaba el doctor ahorita, el enlace del sistema de Baja California, que es aislado, con Sonora, que está conectado al sistema eléctrico nacional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer esta conexión? Empezamos por, como dijo el doctor también, que hubo un problema en cascada incluso de generación en el interior de la República y tuvieron que sacar muchísima carga, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, un enlace que hubiera existido entre el sistema de California y el interconectado nacional pudo haberse resuelto parcialmente, por supuesto, de que el sistema eléctrico de Baja California le entregara potencia al sistema interconectado nacional. No es que nosotros tengamos mucha generación, pero nosotros tenemos conexión con Estados Unidos y Estados Unidos sí tiene para dar. Entonces, podría haber pasado eso, ¿no? Que dijeran, oye, ¿sabes qué? Se me fue casi medio México, por favor, Baja California, mándame unos megawatts, ¿no? Y pudo haber sido a través de HVDC y sobre todo pudo haber sido lo mejor por el desacople del que hablo. Si tuvo un problema el interior de la República, nosotros ni nos enteramos por el desacople que provocan las estaciones, ¿sí? La estación puede haber dicho, hey, allá hay un problema, yo me cierro y yo no le causo problemas a Baja California, y en un momento decir, ok, no tienes, entonces vuélvelo a abrir, pero ahora tú entrégale a Interconectado Nacional. O sea, eso hubiera sido fantástico, ¿sí? Entonces, ese es el caso que puede haber sido Baja California, ¿no? Y los otros proyectos que hay, pues son el de Baja California Sur, que también está aislado con el Sistema Eléctrico Nacional, por ahí está el Istmo de Tehuantepec y otras más, ¿no? Todo lo que es el interior de la República no tiene problemas de generación, vaya, sí tiene con qué generar, pero sí tiene muy saturadas sus líneas para transmitir. Entonces, pues, HBS es otra opción viable, ¿no? Porque si digamos, oye, pues es que la línea ya tengo 3 circuitos en cada torre y de diversos niveles de voltaje y pues tengo ahí ya saturadísimo, pues en lugar de abrir otra línea o bien ampliarla, pues puedes usar HVDC que no tiene problemas de autoinducción, ¿sí? Entonces, ya cuando uno se pone a plantearlo bien y a presentar ventajas, va dándose uno cuenta que tiene mucha oportunidad en México y afortunadamente se ha planeado y se ha planteado. Si ustedes consultan el PRODECEN, que es el Proyecto de Desarrollo Nacional de Eléctrico, por ahí va, ahí habla de estos sistemas que ya tienen, incluso hasta los proyectos, pues, pero falta pues que los hagan, ¿no? Pues siempre es lo mismo, que hay proyectos, pero falta inversión, faltan condiciones, faltan muchas cosas, pero afortunadamente ya se va viendo la intención de utilizar este sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque energías renovables, pues sí hay. Ya vemos que sí hay inversión, sí existen, sí la vemos. La última vez que fui a Mexicali, pues vi que ahí en la salada ya había paneles solares, pues me da mucho orgullo, ¿no? Porque pues ahí vamos avanzando un poco en la parte de generación renovable y va a llegar un momento en que pues van a ocupar ampliar la línea de transmisión, pues en función de la generación que se esté pues generando, vaya. Entonces, pues HBS ahí tiene una oportunidad, ¿no? Bien, entonces, lo que vengo diciendo, entonces, de generar dentro del mar, va a tener un problema de transmisión, porque a pesar de que es posible transmitir potencia en corriente alterna a través de los cables submarinos, que no hay de otra más que transmitir en cable submarino, vamos a tener un gran problema con corriente alterna, que es la capacitancia, ¿sí? Cuando nosotros modelamos línea de transmisión en corriente alterna, vamos a tener los circuitos pi, que sus parámetros son resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, usualmente la resistencia y la inductancia no es un gran problema, sin embargo, la capacitancia puede modificar severamente tus niveles de voltaje, tus perfiles de voltaje, en función de la distancia que tengan con tierra, ¿sí? Porque la capacitancia, pues, está modelando un capacitor que tiene una señal, perdón, un polo positivo y uno negativo, y donde el negativo es tierra, ¿no? Entonces, mientras más cerca de tierra esté, más capacitancia va a provocar y es aquí donde los perfiles de voltaje pueden ser severamente afectados y gastar más en compensación de voltaje que las ventajas que ofrece corriente alterna submarina, ¿no? Entonces,
Es aquí donde brilla HVDC. ¿Por qué? Porque en HVDC pues no existe ni la inductancia ni la capacitancia y por lo tanto estar cerca de la Tierra a través de un cable submarino, aunque está aislado, pues ya no es un problema, ¿sí? Es aquí donde brilla. Debo decir que de todos modos para las generación offshore que son de distancias cortas, que van de 100 kilómetros para abajo, todavía utilizan corriente alterna porque la distancia que hay pues no afecta tanto el efecto capacitivo. Sin embargo, para los parques eólicos offshore, donde sí hay mucha distancia dentro del mar, ya HVDC es ahí donde ya está trabajando, ¿no? Y por eso hago tanto énfasis en Reino Unido, porque son los que tienen esta experiencia. Y de los que debemos aprender, ¿no? Que obviamente, a pesar de que tengamos territorio y todo, pues también podemos aprovechar donde encontremos buenos lugares para generar y tener esta opción para transmitir potencia. Muy bien, ahora sí, entramos un poquito más en materia. Vamos a hablar de fallas. Bueno, fallas, como venía diciendo en la introducción, hay muchos tipos de fallas. Aquí vamos a hablar únicamente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque es la falla más recurrente, ¿sí? Y dentro de cortocircuito, pues la de polo a tierra, ¿sí? Las demás, pues obviamente se tiene que tener redundancia en la protección, donde protejas tanto cortocircuito, tanto de perfiles de voltaje, tanto circuito abierto, tanto muchas cosas, ¿no? Entonces, tanto en línea de transmisión en aire y cable submarino o también terrestre, el cortocircuito es un problema, ¿no? En cualquier tipo de señal en corriente alterna o en corriente directa. Pero en HVDC, dice, uno de los grandes retos en los sistemas HVDC es sin duda el cortocircuito, debido a que no existe impedancia, sino pura resistencia. Entonces nosotros, si nos familiarizamos con el concepto de impedancia, pues sabemos que además de la resistencia, la inductancia y la capacitancia tienen una influencia en la oposición a la conducción de electrones, ¿no? Entonces, debido a que HVDC pues no cuenta con inductores y capacitores, pues nada más la resistencia es la que se queda disponible para oponerse a un cortocircuito. Y si nosotros echamos un ojo a la resistencia que tienen los conductores de transmisión, y ni se diga los cables que todavía tienen menos resistencia, pues es muy poca, muy poca, tan poca que los valores de corriente, si aplicamos una ley de Ohm, pues se van a disparar muy alto, ¿no? Y por eso digo, por lo tanto, la corriente de falla alcanza valores potencialmente peligrosos para los equipos de electrónica de potencia. Vaya, la tecnología en corriente alterna tiene muchos años de experiencia y bastantes de ellos son resilientes, o sea, que son capaces de, ante cualquier contingencia, pues responder. Pero los equipos de electrónica de potencia están limitados por lo costosos que son y para no ser tan costosos, pues no son tan robustos, ¿sí? Entonces, bajo condiciones de fallas y sobre todo de altas corrientes, son fáciles de que sean vulnerables a dañarse, ¿sí? Y es lo último que quieres en una estación a la que le invertiste mucho dinero. Entonces, la estación es la que más protegida debe estar ante fallas de cortocircuito, ¿sí? Entonces dice, en un sistema básico punto a punto, una falla representa, así como el peligro que vengo mencionando para los equipos, la pérdida de la transmisión de potencia y se debe reiniciar la conexión. ¿Por qué? Digamos, hay un cortocircuito y ¿qué se hace? Pues abrimos los interruptores, ¿no? Entonces, pues sí, pero ahí vas a interrumpir la transmisión de potencia y por lo tanto puedes sacar de, de de operación, pues un hospital, una industria o cualquiera que sea tu cliente, ¿no? Entonces es indeseable que haya fallas en el sistema en general. Entonces es aquí donde hablo de confiabilidad. Un sistema punto a punto de HVDC pues no es confiable y por eso la tendencia es las redes en corriente directa que sean multiterminal. ¿Para qué? Porque si tú tienes una línea que falla, la aíslas y continúas transmitiendo, pero en punto a punto no es posible, ¿no? Aquí donde empieza el verdadero problema de fallas en HVDC. Entonces, ahora, estudiando la señal de falla, ¿no? Dice el comportamiento convencional de una corriente de falla en corriente directa, que no es igual al comportamiento en corriente alterna, es una curva pronunciada, ¿sí? Se dan cuenta rápidamente, empieza en una tasa de crecimiento muy rápida, ¿sí? Aquí estamos hablando en milisegundos, y entonces en alrededor de lo que serían 10 milisegundos, ya alcanzó casi su valor máximo que estamos hablando de, según la tabla, 20 kiloamperes, y eso es fatal para la electrónica de potencia, ¿no? Y por eso dice, es una curva pronunciada que en alrededor de 10 milisegundos puede alcanzar su amplitud máxima y permanecer en falla hasta que sea aislada.
rudimentariamente lo hacían los interruptores de corriente alterna, ¿no? Decían, y ¿sabes qué? HVDC entró en falla, déjame ver si realmente está en falla. Y se esperan ellos alrededor de 40 milisegundos, porque así es el mecanismo en corriente alterna, así tardan, algunos, no todos, obviamente, en disparar. Y entonces, en 40 milisegundos, el convertidor pues ya fue expuesto el suficiente tiempo, relación corriente, lo suficiente para dañarse, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces, es fácil decir, oye, pues hay que utilizar interruptores de corriente directa. Pues sí, pero no es tan fácil porque la filosofía de cómo funcionan los interruptores de corriente alterna es que utilizan el cruce por cero natural de la señal de corriente alterna para poder abrir, ¿sí? Mecánicamente les cuesta menos a los interruptores abrir en un cruce de cero, ¿no? Entonces, HVDC no tiene cruce por cero porque siempre está en una amplitud definida y por lo tanto, de manera mecánica, estamos hablando de que ocupa mucho esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a hablar de quiénes son nuestras opciones para poder abrir o liberar una falla en corriente directa. Dice, las alternativas disponibles para detener estas fallas actualmente y comercialmente, pues son los convertidores que sean tolerantes a falla, los interruptores de corriente directa y los interruptores de corriente alterna, ¿no? Entonces, nosotros hablamos ahorita del convertidor, que era el MMC, el Modular Multilevel Converter, el que escalona, ¿sí? Y hay más diseños de él. Si nos ponemos a investigar, pues hay muchos diseños de MMC, ¿no? Entonces, el que está comercialmente disponible es esa topología que se llama MMC de medio puente, ¿sí? Es el más comercial, es el que más se utiliza, pero no es capaz de tolerar fallas, así se le llama pues en la investigación, pero pues que no son capaces de aguantar o de tener una influencia en el cortocircuito, ¿no? Entonces por eso tengo este dibujito aquí en inciso A, donde la flecha roja es la corriente de falla, ¿no? Y debido a que si nos damos cuenta, el diseño interior de esos convertidores son IGBTs con unos diodos, ¿sí? El IGBT es el de la izquierda y la derecha son unos diodos, ¿sí? El diodo ya sabemos que solamente conduce en una dirección y por eso existe arriba y abajo para que en un momento conduzca de esta manera y en otro conduzca de otra manera, ¿no? Por lo tanto, en el switcheo se intercalan entre ellos. Pero en el momento de una falla, va a haber un camino en el que sí se pueda ir la corriente porque es la dirección del diodo, ¿sí? Y esto ya no es controlable. A pesar de que los switches, que son el S1 y el S2, se apaguen, la corriente puede seguir fluyendo a través del diodo polarizado en el sentido de la falla, ¿sí? Entonces, aquí es incontrolable, va a pasar por todos los submódulos que vemos aquí y va a empezar a dañar al equipo, ¿no? Entonces, es por eso que decimos que el medio puente, pues no puede tolerar las fallas de cortocircuito, ¿sí? Entonces, debido a que esto ya se estudió mucho, pues han salido muchas topologías que son tolerantes a fallas y el más robusto de ellos, pero el más caro también, es el de puente completo, que si se dan cuenta, pues agregamos otros dos switches con sus diodos y ahora si se presenta la falla, si se dan cuenta, la corriente sigue buscando su camino, ¿no? Y pasa a través del diodo polarizado, sin embargo, esta vez pasa a través de un capacitor. Y como dije hace ratito, que los convertidores están basados en muchísimos capacitores para trabajar los perfiles de voltaje, en el momento de la falla, estos capacitores reaccionan al transitorio y liberan el voltaje que tengan cargado. Este voltaje se le llama voltaje inverso y atenúa mucho la corriente de cortocircuito porque tenemos una diferencia de potencial, ¿sí? Digamos, si el sistema que alimenta HVDC, pues digamos es de 115 kV y el convertidor está transmitiendo en 100, pues digamos, pues sí, o sea, va a seguir habiendo falla y corriente alta, pero como el voltaje inverso de los capacitores del convertidor también tiene ahí una existencia, pues ya la corriente se atenúa un poco. Incluso algunos son capaces de detenerla por completo. Entonces, existen, les digo, muchas topologías para este problema. Sin embargo, son costosos de fabricar o son inviables. O digamos, por ejemplo, si tú eres, no sé, pues una compañía de generación que trabajas con HVDC, tú ya tienes una estación construida y tienes un problema de fallas, pues no puedes decir, bueno, la voy a desarmar y voy a comprar ahora una de puente completo. O sea, imposible, estás hablando de años de construcción, ¿sí? Entonces,
para sobrellevar ese problema de tiempo, ¿no? De no poder mejorar instantáneamente un convertidor para ser tolerante a falla, existen los interruptores de corriente directa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ellos. Dice, aunque los interruptores de corriente directa son la solución que proporciona una velocidad aceptable también de apertura, son mucho más costosos que los interruptores de corriente alterna, debido a que necesitan mayor fuerza mecánica para abrirse, debido a que la señal de corriente directa pues no tiene cruce por cero, ¿no? Entonces, debido a estos inconvenientes, se han propuesto y probado algunas topologías de interruptores en corriente directa, que son los mecánicos resonantes, que son los más rudimentarios, los más viejitos, la primera solución que existió cuando se analizó el problema de fallas. Los de estado sólido, que actualmente son los más rápidos, ¿sí? O sea, yo hablé que más o menos la falla dura 40 milisegundos, pues los de estado sólido, dependiendo del nivel de voltaje, pueden durar 3 o 4 en abrirse. Es maravilloso, ¿no? Pero no es posible a todos los niveles de voltaje. Y los interruptores híbridos, que son la combinación de lo que sería mecánico y estado sólido, que es ahorita la tendencia también de parte de ABB, que fue el pionero en este diseño, para solucionar este problema, ¿no? Y que no fuera tan costoso ni tan lento. Entonces, de los interruptores mecánicos rudimentarios, pues tenemos el resonante, que como ven aquí tiene un circuito, lo que sería LC, ¿sí? En paralelo con el interruptor principal, que ayudan a, como vengo diciendo, a atenuar las corrientes de falla, ¿sí? O bien, el inductor, su influencia principal es disminuir la velocidad con la que alcanza su amplitud máxima la corriente de falla. Entonces, esto es lo que hacen, o sea, si ellos detectan el transitorio, que es el que inevitablemente sucede de manera natural por una falla, entonces empiezan a trabajar, como dice aquí, en condiciones de falla y lo que hacen es un circuito cerrado que esté aquí mismo trabajando en el interruptor principal, ¿sí? Entonces, esa es la filosofía con la que trabajan todos los interruptores en corriente directa. Hay como, digamos, un circuito de estado estable y un circuito de falla, ¿sí? Entonces, en el interruptor principal pueden estar trabajando el estado estable y en condiciones de falla empieza aquí a girar, ¿no? Y detenerlo eventualmente. Los de estado sólido, ellos, si se dan cuenta, esa es una conexión que se llama antiparalelo, ¿sí? Que es para que sea bidireccional, ¿no? Que puedan pasar de un lado y del otro, porque aquí, como vemos los diodos, pues tienen una polaridad, ¿no? Entonces, los de estado sólido, si se dan cuenta, su diseño es incluso simple, porque trabajan con puros switches, ¿sí? Con sus diodos asociados. Obviamente no es nada más uno, ¿no? Pues estamos hablando de módulos y módulos en paralelo, que son un montonal de ellos, que están controlados, ¿verdad? Por el mismo switcheo y que permiten que pase de este lado y de este lado, ¿no? En el momento que ocurre una falla, se detecta, se manda el disparo y estos ¡pum!, se abren. O sea, yo soy electrónico, en cuanto me dicen que me cierro, ¿no? No tienen problema con la fuerza mecánica porque entre varios de ellos y por la lógica de su operación, pues pueden abrirse sin problema, ¿no? Digamos que es el sueño de todos los sistemas en HVDC para protecciones. Sin embargo, pues son los más costosos y no existen para todos los niveles de voltaje porque, ay, perdón, porque pues son, digamos, o costosos o ocupan mucho espacio o sobre todo en HVDC los IGBTs se calientan muchísimo. Entonces, si tienes un montón de estos, vas a ocupar un cuarto frío donde puedan trabajar de mejor manera, ¿no? Porque si empiezan a tener temperatura, puedes tener fallas de switcheo o de operación o de tiempo, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? En tiempo y eso, pues una maravilla. Entonces, ya viendo estos dos propuestas, pues existieron los interruptores híbridos, que fue con lo que yo trabajé principalmente en maestría, donde tenemos también un circuito de estado estable y un circuito de falla, ¿no? Un circuito de estado estable tenemos un desconector ultra rápido, que ese es el que puede cambiar de circuito, ¿no? El desconector ultra rápido dice, oye, hay falla, pum, me abro y tiene que pasar todo por el circuito de falla, ¿no? Que sería el interruptor principal. Y en estado estable, sigue existiendo los IGBTs y los diodos, sin embargo, son menos, ¿sí? Son poquitos menos porque ellos no necesitan resistir altas corrientes. Entonces, nada más son muy poquitos que provocan pocas pérdidas, que trabajan muy bien porque son pocos, el control es más sencillo y todo trabaja genial, ¿no? En condiciones de falla, ahí sí no importa cuántos sean, nomás que sean un montón y que aguanten entre ellos. Esa es la mecánica de los interruptores híbridos, ¿no? Entonces, esos son los que ahorita ABB tiene ese diseño como pionero, ¿no? Y muy bueno para
las condiciones de falla, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces estamos investigando que usar interruptores que cada vez se ven más complejos y más costosos? Pues por el tema de confiabilidad, ¿no? O sea, si nosotros convertimos un sistema HVDC en multiterminal, lo que queremos ahora es que sea discriminatorio, ¿sí? Queremos que si sucede una falla en línea 1, nada más salga la línea 1 y que todas las N líneas que existen en HVDC sigan trabajando. Ahora, en corriente alterna esto es sencillo porque la propagación de corriente alterna no es tan rápida como en corriente directa, que es lo que ahorita lo voy a profundizar, ¿sí? Entonces, el estudio que se hizo fue en un sistema multiterminal de 11 estaciones y pusimos la falla en este punto y sí vimos que, por supuesto, alcanza unos valores altos y que si dependía únicamente del interruptor de corriente alterna, pues iba a tardar mucho tiempo en, en abrirse, ¿no? Y por lo tanto, ya va a provocar un riesgo potencial severo en los equipos de electrónica de potencia. Y acá nada más se mostraban los perfiles de voltaje, ¿no? ¿Qué influencia tenían los voltajes en la falla? En lo más cerca que estaba, que era la estación C1, pues se ve cómo hay una depresión fuerte de voltaje, ¿no? Que ese es el comportamiento natural de todas las fallas. Mucha corriente, poco voltaje, ¿sí? Entonces, dice, los sistemas en corriente directa, debido a su baja o nula impedancia, pues la corriente de falla crece de manera casi instantánea en la mayoría del sistema, llevándolo a disparar varios interruptores. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Si tienes una falla en corriente directa, si tienes una red de corriente directa de muchísimas líneas, digamos, ¿no? Y de muchas estaciones, básicamente, básicamente casi todos los interruptores se van a dar cuenta de que existe esta falla porque la nula impedancia hace que todos sean capaces de verlo. Como no hay resistencia que los aleje, ¿sí? Porque también se puede asociar la distancia eléctrica que está en función de la impedancia, pues entonces HVDC, que casi no tiene resistencia, básicamente donde suceda la falla, casi todo el sistema se entera. Y ese es un problema de coordinación, porque si todo el mundo se entera casi al mismo tiempo, ¿qué van a hacer los interruptores? Van a abrir todos. Y eso no es indeseable también, ¿sí? Que es lo que dice este párrafo. Por lo tanto, confiar únicamente en los valores de corriente es insuficiente. Esta es una conclusión a la que se llegó en el trabajo de posgrado, que pues es como fácil pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, usualmente trabajas en 100 amperes y en una falla pues ya alcanza pues por lo menos más de 300, ¿no? Y dices, bueno, pues ponle al interruptor que cuando detecte 300 o más dispare. Pues sí, pero si lo analizamos en HVDC, donde casi toda la red se da cuenta instantáneamente de que hay más de 300, abren todos. Entonces, la conclusión es, no puedes confiar únicamente en los valores de corriente porque no hay resistencia en HVDC. Entonces, algunos estudios afirman que la velocidad de propagación, que es entonces lo que yo vengo diciendo que es cuando se dan cuenta los demás que hay una falla, es tan rápida que alcanza entre la mitad y la unidad de la velocidad de la luz. Así es rápido es. Es como cuando nos pellizcan y nos damos cuenta instantáneamente que nos pellizcaron. Eso es lo que siente HVDC en una falla. En cuanto detecte la falla, todo el mundo se da cuenta, como tu cuerpo se da cuenta cuando te pellizcan, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos en el trabajo de maestría. Y pues ahí fue donde se alimentaron las ganas del doctorado, ¿no? Porque pues obviamente tiene que haber una solución. Y eso es lo que pues ahorita estamos trabajando. Y es aquí donde está el gran reto, ¿no? Y las energías renovables no están exentas de esto, pues también todo el tipo de energía renovable puede estar expuesto a fallas de cortocircuito que van empeorando en función de qué tipo de falla sea. Nosotros hablamos de la falla más convencional, que es la falla de polo a tierra. Sin embargo, la entre polos o dos polos a tierra se vuelve más severo y sobre más que nada en amplitud, ¿sí? O sea, digamos, hay más corriente, pues, pero es muy peligroso que exista y en HVDC es muy rápido. Entonces, tanto el eólico, el solar y todo la generación eléctrica está expuesta a este peligro, ¿no? Entonces, las oportunidades de investigación, pues son las conclusiones, ¿no? Digamos, además del cortocircuito, pues no es la única falla que existe, existe circuito abierto, fallas de alta resistencia, oscilación de potencia, pues deben considerarse, ¿sí? Ya que todo esto afecta el valor de la corriente, pero con magnitud y comportamiento diferente. O sea que debes tener algún relevador, algoritmo que sea capaz de decidir esa falla
hay falla, pero es de este tipo. Eso sería lo ideal, ¿no? En corriente alterna existe, ¿sí? Por eso existe el 50, el 51, el 81, el 21, todos ellos protegen al sistema en corriente alterna de fallas, pero de diferente tipo, ¿sí? Y de diferentes zonas. Entonces, eso es lo que se llama redundancia de la protección. Es necesario que HVDC tenga esta redundancia, pero por la velocidad en la que se propaga es donde está la oportunidad de investigación, ¿sí? Entonces, entender a detalle el fenómeno de fallas en corriente directa y buscar señales que individual o en conjunto den a conocer el estado del sistema, a su vez, un algoritmo capaz de decidir qué hacer ante dichos comportamientos, ¿no? Entonces, ese es el gran análisis de lo que vengo diciendo, ¿no? El problema, entender qué señal te puede decir qué está pasando, o varias de ellas, o la combinación de entre ellas, ¿sí? Entonces, eso ya es puro procesamiento de señal y es donde seguramente debe estar la solución definitiva, ¿no? El área de control, ¿sí? Que es lo de los convertidores y las topologías, siempre va a ser un área enorme de oportunidades, así como la integración de nuevas tecnologías de generación, que pueden ser renovables o no, compensación, que es cuando tienes este problema de capacitancia, por ejemplo, que puedas regular voltaje, y o dispositivos auxiliares que ayuden a que siempre tengas un sistema confiable y con calidad de la energía. ¿Qué significa calidad de energía? Que tengas una amplitud y frecuencia constante. Eso es calidad de la energía. Y con eso terminé. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. De hecho, veo varios temas interesantes que me gustaría comentar contigo de preguntas, Claro, con pero gusto. voy a ceder la palabra también a los otros presentes, por si tienen algún cuestionamiento con respecto al tema. Veo que hablaste de análisis de señales, de electrónica de potencia, de control, obviamente de las líneas de transmisión, protecciones eléctricas y obviamente la parte de energías renovables y cómo se integran con esta parte de los sistemas de alta tensión de corriente directa. Están con nosotros alumnos, esto también lo quiero comentar, alumnos de computación, de electrónica, para que vean la importancia de la parte de la electrónica de potencia y del control, ¿no? Ahorita por ahí me comentaban, parecen puentes H, pero va relacionado, ¿no? También nos acompaña Mía, que si mal no recuerdo, ella también hizo su maestría con sistemas de corriente directa, ¿no? Están por ahí Rubén y otros docentes. Pero le voy a ceder la palabra a quien desee levantar la mano o desee escribir en el chat alguna pregunta o cuestionamiento para que pueda abrir su micrófono. Por favor, levanten la mano y yo les voy cediendo la palabra. Adelante, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Felicidades por la presentación, estuvo muy interesante. Me gustaría hacerte un par de preguntas, si me permites, que van más relacionados pues, con la parte técnica, ¿no? Y una tercera pregunta relacionado con la rama, el capítulo de potencia de energía que tienen en Morelia. Mi primera pregunta sería, ¿tú considerarías que la tecnología HVDC, back-to-back, etcétera, y por supuesto sus sistemas de control asociados, han llegado a un punto donde puedan ser una alternativa viable a los enlaces síncronos? Más precisamente, por ejemplo, a los enlaces síncronos que existen entre Baja California y Estados Unidos. La pregunta la hago más que nada en el sentido de que si han llegado al punto donde se pueda, por ejemplo, mantener una robustez similar en el contexto pues, del control de frecuencia principalmente, y además aumentar la capacidad de importación desde Estados Unidos. Muy bien. Gracias, Rubén, por tu pregunta. Desde el punto de vista de robustez, indudable. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese respaldo con Estados Unidos. Sin embargo, una conexión HVDC con Estados Unidos lo veo desde el punto de vista económicamente inviable por lo corto que es, pero viable si se quiere desacoplar. Si no quieres ver un problema de Estados Unidos desde Mexicali, pues está bien, pero tendría que haber, pienso yo, que debería existir una razón técnica para que
HVDC pueda brillar en una conexión tan cercana. Y donde sí lo vimos, pues es en con Sonora, con Interconectado Nacional. Entonces, a lo mejor puede ser más viable en otro punto. A lo mejor yo me concentré en Mexicali, pero si es importación en general, pues puede ser en cualquier punto de México. A lo mejor ahí sí puede brillar. Sí, mi pregunta, te digo, va más asociada a esa parte precisamente, e inclusive no tiene que ser un HVDC, puede ser un back-to-back. Básicamente me refiero a la tecnología. ¿Tú consideras que ha llegado a ese punto? Sí. Que puedan, por ejemplo, proveer respuesta inercial, control de frecuencia primario, secundario, terciario, etcétera. O sea, ¿consideras que ya están en ese punto en el que pudieran ser una alternativa viable a un enlace síncrono, pues, entre sistemas? Por supuesto que sí, y siempre es mejorable, porque ahorita el control de frecuencia está muy dominado en HVDC, pero sin duda puede seguirse mejorando y mejorando. Correcto. La otra pregunta va en el sentido que también nos comentabas o mostrabas por ahí en tu presentación, algunas ventajas también de utilizar enlaces HVDC dentro de áreas síncronas. Por ejemplo, de hecho, por ahí me llamó mucho la atención porque pues mostrabas la línea HVDC del centro al sureste, ¿no? Que es una línea HVDC que tiene un lugar especial en mi corazón. ¿Qué desventajas? Nos platicas las ventajas. ¿Qué desventajas nos podrías platicar o qué desventajas tú le ves a ese tipo de aplicaciones? Tener enlaces HVDC dentro de áreas síncronas. Muy bien, pues las ventajas que yo puedo hablar, pues está limitado a lo que yo he trabajado, que es protecciones. Entonces voy a decir que el más obvio de todos es el costo, ¿sí? La distancia y sobre todo ocupa la protección y dudo que, o más bien, sé que va a ser difícil invertir en una buena protección para estos enlaces, ¿sí? Entonces, eso es hasta ahí lo que yo puedo decir de las desventajas que podemos encontrar en un enlace síncrono dentro del país, pues que sea confiable y resiliente. Correcto, muy bien. Y ya por último, mi última pregunta para dar espacio a alguien más. Ya que te digo, desde el punto de vista ahora del capítulo de potencia y energía que tienen ustedes ahí, Morela, que tengo entendido que eres el vicepresidente, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué ventajas nos podrías platicar aquí a los presentes de que tiene el pertenecer a un grupo o a pues vamos a decirlo así, pues un capítulo, una rama de ese tipo? ¿Qué ventajas le podrías platicar aquí a los estudiantes? Primero que nada, pues es el conocimiento colectivo, o sea, de invitar a personas a que presenten información de lo que trabajan, pues como nosotros, ¿no? Como exalumnos, que unos están trabajando, pues otros estamos estudiando. Compartir información creo que es la ventaja principal de un capítulo estudiantil para que se mueva, para que se motive, para que auxilien a los docentes a organizar este tipo de eventos, ¿sí? Porque los docentes pues tienen más actividades que solo pues buscar quién les alimente más el conocimiento. Entonces los alumnos aquí entran a auxiliar o facilitar esta información. Ventajas ya sobre la IEEE, no tengo tanta experiencia, pero tengo experiencia ajena de compañeros que se han ido a otros países, a congresos, sobre todo, que es lo que más se frecuenta. Hay muchas, bueno, por ejemplo, ya por ser miembro del PES y del IEEE, pues tienes acceso a la información nueva, a revistas, a todo lo que esté pasando en diversas academias o ya en empresas. Y sobre todo el enfoque o enfatizar la conexión con personas que tienen otra área de conocimiento muy vasta. Nosotros, por ejemplo, en México, debo decirles que existe el ROPEC, que es un congreso de eléctrica, que está genial, ¿no? O sea, la verdad, pues para Mexicali se complica, porque está lejos, pero estos pasados han sido en línea y hay un montón de temas que rápidamente los pueden ver y pueden llenarse de información y provocar nuevas ideas. Y pienso que las ramas estudiantiles, su principal aportación es esa, sería el conocimiento colectivo, no estarse a cada rato sumando información nueva de punta, que esté constantemente echando gasolina a la llama de la ingeniería, ¿no? Entonces, ya lo que sería las ventajas, ahora sí, técnicas de estar en IEEE, pues yo no las conozco mucho. Pienso que yo lo que he saboreado muchísimo, pues es estar en contacto con gente que sigue investigando y aportando cosas nuevas. Correcto, pues muchísimas gracias y de nuevo, felicidades por tu presentación. Gracias, Rubén. Sí.
Gracias, Rubén, por tu intervención. No sé si alguien más, algún alumno tenga algún comentario, duda con respecto a estos sistemas de alto voltaje en corriente directa y cómo se ven afectados con las energías renovables o las fallas. Porque habló de algo muy general y luego se fue a algo muy específico. Mm. Ok, bueno, fíjate Rubén que a mí me tocó por ahí Rubén, discúlpame, Juan, a mí me tocó estar en el SENACE por allá del 2005, aquí en el área de control de Baja California, haciendo mis prácticas, ¿no? Mi servicio social y mis prácticas. Y uno de los, mostrabas por ahí una gráfica con respecto al costo de inversión, y uno de los pequeños proyectos que me encargaron en aquel entonces, por eso estoy enterado del proyecto, fue calcular la distancia óptima o la distancia mínima para que el costo de inversión fuera rentable, ¿no? Y recuerdo que daba entre los 800 a los 1200 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de hace más de 15 años, ¿no? Y cuando estábamos todavía en la licenciatura y ya traían este proyecto, ¿no? Y ahorita que mencionas que ya son distancias de hasta 300 kilómetros, pues se ha reducido hasta en 4 veces el costo de inversión. Bueno, probablemente no nada más el costo de inversión, se ha reducido hasta 4 veces la distancia para que sean rentables los sistemas pues de alto voltaje en corriente directa, ¿no? Me llama la atención también que mencionabas por ahí, y esta es una pregunta, ¿no? A ver si tú tienes un poco más de conocimiento sobre Reino Unido y cómo iba integrando energías renovables con redes de alta tensión. No sé si para esto tenían códigos de red o normativas, porque pues, es un comentario de que tienen normativas muy estructuradas para la integración de las energías renovables. Muy bien, aquí son dos cosas diferentes, la normativa y el código de red, porque la normativa de la que yo hablo es los proyectos que tienen en función del porcentaje de generación renovable al que tienen actualmente, ¿no? Digamos que para el 2030 piensan que deben tener un 60 y tantos por ciento, por ejemplo. Eso sería la intención o la normativa de la que hablamos, ¿no? De cuánta penetración de energía renovable van a tener en un futuro. Y código de red es la parte técnica que regula de qué manera debes tener tu voltaje, calidad de energía y derivados de estos. Entonces, código de red, por supuesto que existe en Reino Unido, sumamente experimentado. Sin embargo, yo que he trabajado más en HVDC, ahí todavía les falta pulirlo, ¿no? Que por supuesto lo trabajan, pero código de red en corriente alterna y en generación renovable lo tienen muy bien estructurado. Y de hecho está disponible, si lo buscan en Google, código de red para en Reino Unido, está perfectamente disponible por las reglas de la IEC, entonces lo pueden consultar y está muy padre, la verdad te pone a pensar mucho en la parte técnica, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Fíjate, yo creo que yo voy a tener otras dos preguntas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la parte de energía eólica. Comentabas que hay dos sistemas, ¿no? Los onshore, que son en cosa, que son menores a 100 kilómetros, pero que ya se encuentran, digamos, entre la playa y un poquito ahí el mar. Y los offshore, arriba de los 100 kilómetros, ¿no? Y ya, bueno, a lo mejor más que preguntas como comentario, ¿no? Aquí en Baja California, pues tenemos todo el Pacífico, ¿no? Y comentabas que México es tan grande que entran varios países europeos dentro de él, ¿no? Inclusive si pensamos en nada más en la parte norte de México, desde Baja California hasta Tamaulipas, podríamos dividirlo en este, oeste y centro, ¿no? Ahí con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y pues Baja California. Eh, un comentario aquí nomás para también tratar de ejemplificar con los alumnos, ¿no? Que comentabas 20 kiloamperes, estamos hablando en 10 milisegundos, estamos hablando de interruptores que van de probablemente un marco de protección de 5 kiloamperes y que sobrepasan ese marco hasta los 20,000 kiloamperes, pero para 40 milisegundos. No sé si nos puedes expandir un poquito ahí la respuesta con los tipos de interruptores de estado sólido, electromecánicos híbridos, y a lo mejor si esto pudo haber solucionado el tipo de interruptores a las fallas que tuvimos en México. Si nos puedes ampliar un poquito ahí los comentarios respecto a estos temas. Sí, seguro. Bien, en efecto, como usted dice, doctor, los dispositivos de switcheo de protección, ¿verdad? Que existen, andan en un marco de referencia de los 5 amperes máximos, ¿no? Algunos que vienen de parte
creo que era de General Electric, alcanzan algunos de 9 kiloamperes, que siguen siendo insuficientes, ¿no? La solución a esto, pues, han sido circuitos paralelos que se reparten la corriente en condiciones de falla y pues, resuelven el problema de la tolerancia máxima de corriente en función del tiempo, ¿no? Todos los dispositivos electrónicos tienen una curva de comportamiento, entonces, ahí se puede decidir qué es lo mejor para cada sistema, ¿no? Y ahora, para lo que pasó en México, esto funcionaría si estuviéramos hablando de un cortocircuito, pero tengo entendido que en México tuvo un problema más, como dijo usted, de incendios o de la parte de generación, y ahí la solución más bien es una generación auxiliar, ¿no? Pero pensar en una generación auxiliar que iguale la capacidad que tiene la generación nominal, pues está en chino, ¿no? La verdad ocupas ahí muchísimas máquinas, no sé, de gas o de gasolina que puedan responder tan rápido como para poder volver a alimentar. Sin embargo, si hubiera sido un problema de cortocircuito, definitivamente hubiera sido mucho más rápido y muchísimo más viable, ¿no? Ahora, en corriente alterna, un interruptor de estado sólido, sí, en efecto, serviría únicamente como un interruptor híbrido que en estado estable trabaje de manera senoidal, ¿sí? Y que en condiciones de falla tuviera este interruptor ultra rápido, por ejemplo, para permutar a un circuito en estado sólido que rápidamente extinga la falla. Entonces, sí, se puede, pero yo pienso que, de hecho, me acaba de dar una idea, ¿eh? Entonces, es ahí donde ocuparíamos trabajar en esta idea, ¿no? De un interruptor híbrido de corriente alterna que podría auxiliar y mejorar la liberación de fallas en corriente alterna. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Veo que Mía ahorita levantó aquí la mano. Mía, no sé si gustas abrir tu micrófono para hacerte la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, muchas felicidades por la presentación. Es una muy buena introducción, ¿no? A este tema de HVDC. Y bueno, una pregunta, porque pues ya tengo ahí un tiempo, ¿no? Que me he revisado malamente a todos los de las novedades y con respecto a lo de la detección de fallas en redes, ¿no? Multiterminal, que a lo que pues sabemos en China es en donde han estado haciendo este tipo de proyectos piloto, ¿no? No sé cómo vayan en ese aspecto. Tenían unas dos, me parece, dos o tres redes piloto con tecnología de DSC y estaban viendo qué tipo ¿cómo se llama? ¿Qué técnicas de detección de falla para que, pues, les digo, en mi opinión es lo que está deteniendo, ¿no? A que haya redes de corriente directa, no sé, si vas a comentar más del énfasis, ¿no? De que es un tema bastante eh, en tendencia para los muchachos que estén interesados, ¿no? En seguir los estudios. Muy bien. Claro que sí, muchas gracias por su pregunta, Mía. Sí, en efecto, el problema de la detección de falla específicamente es el área de investigación principal que limita la expansión de las redes en corriente directa. Entonces, de las redes piloto que tienen, la mayoría están trabajando con interruptores de estado sólido para cortocircuito, ¿sí? Ahora, los algoritmos que detectan la falla ahorita se están expandiendo a temas de sobre todo, y lo que en China usan como piloto son las ondas viajeras, ¿sí? El análisis matemático de ondas viajeras. Yo que estoy metido en este tema en particular, a mí se me hace muy problemático matemáticamente y pues aquí adelanto, a lo mejor pues un trabajo que sigo trabajando, pues es el algoritmo de lógica difusa para poder analizar las fallas de diferentes puntos de vista desde el sistema para que puedas precisar la falla con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, otro problema es que China no comparte el 100% de su información, porque muchos sabemos que ellos son pioneros ahorita o son los que más comercialmente están trabajando HBS, pero no comparten demasiado el algoritmo que utilizan. Sencillamente se limitan a decirte en un trabajo de investigación que tienen una protección basada en algo, ¿no? El que ahorita más comúnmente se está utilizando es onda viajera y
reactores suavizantes que los ponen enseguida de los buses de HVDC para suavizar la velocidad de propagación de la corriente, y naturalmente en el tiempo transitorio de falla, estos inductores tienen un voltaje, o más bien presentan voltaje, ¿no? Porque en estado estable son cortocircuito, sin embargo en fallas estos reactores tienen voltaje por el propio transitorio y utilizan ese voltaje como señal de disparo. Son los que yo ahorita más comúnmente he visto. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues ya Gracias. gracias. No sé, Mía, si deseas completar algo más o disculpa, te interrumpí. No, iba a decir muchas gracias ahí por la respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel y Mía, por sus preguntas. Juan Manuel, ya para finalizar, probablemente no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta, pues puede levantar la manita. Retomando un poco de lo que comentaba Rubén y tu experiencia como ya haber vivido una licenciatura aquí en el norte del país, una maestría ahí en el centro, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los alumnos para llevar un posgrado o temas de investigación también que les podrían resultar interesantes? Ok. Yo les recomiendo ampliamente que expriman a sus profesores. Eso es lo primero que tienen que hacer, acercarse y sacarles todo lo que sepan. Yo creo que yo personalmente la regué en la universidad, no conocía que había tanto que hacer, y yo les recomiendo ampliamente que se acerquen, pregunten todo, y si les interesa la investigación, nada los limita a sentarse con uno de ellos y decir, ¿qué onda, profe? ¿En qué le ayudo? Eso va haciendo que ustedes se acerquen más a los temas disponibles de investigación y que se vayan motivando a aprender más y más. O sea, también es algo personal, ¿no? Cada quien decide cómo su velocidad. Entonces, pero eso es algo que yo le digo ahorita. Actualmente doy clases para Ceneval, entonces a todos ellos les digo lo mismo: sáquenle provecho a la universidad, hay muchas cosas que hacer, pero tienen que preguntar. Los profesores no van a estar siempre diciéndoles todo, ni van a recordar de decirles todo. Tiene que ir uno a preguntar e interesarse. Existen muchas cosas, existe la investigación, existen las simulaciones, existen los veranos de investigación, existen los congresos, y créanme que todos los profesores necesitan quien les ayude, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben procesar información, pero ocupan ayuda, que, oye, ocupo que me simules, ocupo que me llenes datos, ocupo que todo eso. Si ustedes ayudan en eso, de la nada ya van a tener la maestría, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas se desarrollan desde licenciatura, o idealmente, ¿no? Entonces, yo sé que por ahí está el doctor Juan Mauricio Díaz Chacón, y él es uno de los profesores que he visto que más le gusta la investigación y que está ahí simulando constantemente, y yo me di cuenta tarde. Yo debí aprovechar más al doctor porque le veo mucho potencial para que se integren a este mundo de investigación. Hago énfasis en él, pero absolutamente todos los maestros que tenemos en eléctrica tienen todo para poder pulir a los jóvenes potencias que tenemos en la UABC. Entonces, esa es mi recomendación: acérquense a sus profes, pregunten todo, dense un tiempito para ayudarles, y van a ver que de repente van a estar sumergidos en un mundo enviciante, que es la ingeniería eléctrica, ¿va? Perfecto, muchas gracias, Juan Manuel. Pues ya ahorita, si alguien más tiene algún comentario, vuelvo a hacer énfasis, ¿no? Los muchachos, si desean hacer algún comentario. Si no, pues no me queda más que agradecerte, felicitarte por la presentación, Juan Manuel. Ya sabes que aquí en la UABC y en el laboratorio tenemos las puertas abiertas para cuando vengas a visitar a tu familia, o más adelante, ya que también termines el posgrado, te des una vuelta, o inclusive ahorita que comentas, ¿no? Poder ver qué trabajos o proyectos pueden salir en conjunto, ¿no? Yo lo comentaba Juan Manuel ahorita, si alguien de ustedes está interesado, se puede acercar con Rubén Reyes, con mi persona, con el doctor César Amaro, con Juan Mauricio Díaz o el doctor Alberto Navarro, y aquí estamos todos para apoyarlos y guiarlos, ¿no? Y bien lo comenta, ¿no? Se inicia desde licenciatura, pero siempre tiene que haber también una inquietud e interés por parte del alumno, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias por el día de hoy, tu presentación, y pues muchas gracias. No sé si con esto finalizamos o deseas decir algunas últimas palabras. Pues únicamente, pues, agradecer la invitación, y que cuando gusten, pues claro que sí, aquí estamos para echar una plática. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. A los muchachos ya nada más les voy a dar un último comercial. Les puse por ahí un registro para el día de hoy. Y mañana también estás invitado, Juan Manuel. Viene a las 11 de la mañana, viene Manuel Avendaño.
quien es Senior Manager de la red eléctrica de planeación del sistema de California, del sur de California. Entonces él nos va a hablar sobre la evolución de las redes eléctricas, de las redes eléctricas y lo que viene siendo la integración de redes inteligentes, microredes, almacenamiento de energía, integración de energías renovables, entre otros aspectos, ¿no? Entonces nos va a hablar sobre eso. Seguido de él, vamos a tener una plática por parte de la maestra en ciencias Alma Pérez, compañera o ex compañera, también egresada del Tecnológico de Morelia, maestra en ciencias, quien se encarga de la liquidación de mercados. Ella es jefa del departamento en el SENACE de liquidación de mercados. En otras palabras, en su departamento se encargan de estimar los pagos que se realizan a las centrales eléctricas privadas y públicas a nivel nacional. Entonces, obviamente, todo pegado a la normativa y a la ley de la Ciudad de México. Entonces viene el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, espero poderlos ver mañana, jóvenes, a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde. Totalmente invitado, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Perfecto. doctor, con gusto. Te felicitan aquí varios profesores, ¿no? Entre ellos el doctor César Amaro, doctor Juan Mauricio, Patricia y otros muchachos por aquí. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos.